Muy buenas, soy Broken Archive, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy nos reúnen dos casos con desenlaces agridulces. En los anales de la criminología, ciertos casos no solo desafían la lógica, sino que se incrustan en la conciencia colectiva como monumentos a la incertidumbre. La masacre de Interkaifeck en Alemania, ocurrida en 1922, y la desaparición de los niños Oder en Estados Unidos, en 1945, son dos de estos enigmas perpetuos. Aunque separados por un océano y más de 2 décadas, ambos incidentes comparten una inquietante resonancia: la destrucción total de una familia, la ausencia de respuestas definitivas y la sospecha de que la verdad se oculta a plena vista. Interkaifeck, un topónimo que nunca fue oficial, describía una granja remota y solitaria ubicada cerca del pueblo de Kaifeck, en Baviera, Alemania. El prefijo inter se traduce como detrás, lo que subraya su ubicación oculta, un detalle que cobraría un significado macabro. El 31 de marzo de 1922, este lugar aislado se convirtió en el epicentro de un crimen que aterrorizaría a la nación. Las víctimas de la masacre fueron las 6 personas que habitaban la granja. La familia Gruber Gabriel estaba compuesta por el patriarca Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35, y los dos hijos de esta, Casilia, de 7 años, y Joseph, de 2. A ellos se unió la nueva criada, María Baumgartner, de 44 años, quien había llegado a la granja esa misma tarde y era la última persona en ver a la familia con vida. El horrendo crimen se descubrió 4 días después, el 4 de abril, cuando el mecánico local Albert Hofner llegó para reparar un motor y no encontró a nadie en la casa. Alarmados por la ausencia de la familia en la iglesia dominical y la inasistencia de la pequeña Casilia a la escuela, los vecinos, liderados por Lorenz Schlittenbauer, decidieron investigar. El hallazgo fue escalofriante. Los cuerpos de Andreas, Casilia, la madre, Victoria, y la joven Casilia, la nieta, fueron encontrados en el granero, apilados bajo la paja. Los cuerpos del pequeño Joseph y de la criada María Baumgartner fueron descubiertos dentro de la casa. Todos habían sido asesinados con una herramienta agrícola, una azuela o pico de la propia granja, con golpes en la cabeza. Un detalle escalofriante que desconcertó a los investigadores fue la evidencia de que los perpetradores habían permanecido en la granja durante días, cuidando de los animales y comiendo de la despensa de las víctimas. La brutalidad del crimen solo se intensifica al considerar los extraños sucesos que lo precedieron. Meses antes del ataque, la criada anterior, Crescence Rieger, había abandonado la granja abruptamente, afirmando que la casa estaba embrujada y que escuchaba ruidos extraños en el ático. Apenas unos días antes de los asesinatos, Andreas Gruber le comentó a sus vecinos que había descubierto huellas en la nieve fresca que llevaban desde el bosque hasta la puerta de la granja, pero ninguna que saliera de allí. También encontró un periódico de Múnich en su propiedad, un artículo al que nadie de la zona estaba suscrito y que no podía explicar cómo había llegado allí. La misma noche del ataque, los habitantes de la casa escucharon pasos provenientes del ático, pero Andreas no encontró a nadie al registrar el lugar. Aunque le confió estas observaciones a varias personas, se negó a pedir ayuda o a reportar los detalles a la policía. Estos incidentes, lejos de ser coincidencias, sirvieron como un sombrío presagio de la tragedia inminente, creando una atmósfera de terror y aislamiento antes de que la sangre fuera derramada. La investigación de la masacre de Interkaifeck es un caso sobre cómo una respuesta inicial inadecuada puede condenar un crimen a permanecer sin resolver. Los investigadores llegaron a la escena del crimen 4 días después de los hechos, un retraso crucial que permitió que la evidencia se deteriorara. Además, la escena del crimen fue gravemente alterada. El vecino Lorenz Schlittenbauer, uno de los primeros en descubrir los cuerpos, entró a la casa solo después de encontrarlos en el granero. Según los informes, Schlittenbauer usó una llave para abrir la puerta principal de la casa, una llave que la familia había reportado como perdida días antes de los crímenes. Sus acciones, incluyendo la manipulación de los cuerpos en la escena, contaminaron de manera irreparable las pruebas forenses, impidiendo una investigación limpia y exhaustiva. La policía formuló una larga lista de sospechosos, ninguno de los cuales fue condenado. Entre ellos, 2 figuras destacan por sus posibles vínculos con las víctimas: Lorenz Schlittenbauer y Karl Gabriel. Lorenz Schlittenbauer, el vecino que descubrió los cuerpos, levantó sospechas de inmediato debido a su comportamiento errático.
Su posesión de una llave para la casa y su decisión de entrar solo antes que sus compañeros, lo que alteró la escena, lo colocaron en el centro de las miradas. Schlittenbauer se había rumoreado que era el padre del pequeño Joseph, el hijo de Victoria, lo que le proporcionaba un posible motivo para los crímenes, tal vez debido a una disputa financiera. El hecho de que ganara varias demandas civiles por difamación en las que se le describía como el asesino de Intercaifeck es un detalle intrigante, aunque no prueba su inocencia. La segunda teoría más prominente se centra en Carl Gabriel, el esposo de Victoria, que había sido dado por muerto en la Primera Guerra Mundial en 1914, aunque su cuerpo nunca fue recuperado. La sospecha de que en realidad había sobrevivido y regresado para vengarse de la relación incestuosa entre Victoria y su padre, Andreas Gruber, se instaló en la comunidad. La relación incestuosa era un secreto a voces, documentado en la corte y conocido en el pueblo. El incesto es el motor narrativo que dota al crimen de un móvil de venganza o castigo. Esto convierte a los sospechosos de la comunidad local, como Schlittenbauer o Gabriel, en figuras mucho más plausibles que un ladrón al azar. La existencia de este secreto público y familiar es la clave que vincula varias teorías y explica la naturaleza brutal y personal de los asesinatos. Otras figuras sospechosas incluyeron a los hermanos Gump, los Bixler y Peter Weber, cada uno con sus propias conexiones e indicios que nunca condujeron a una acusación. A pesar de todas las teorías, el perpetrador sigue siendo desconocido. En la Nochebuena de 1945, la familia Soder se reunió en su hogar de 3 pisos en las afueras de Fayetteville, Virginia Occidental. George Soder, un inmigrante italiano, vivía allí con su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos. El mayor de ellos, Joseph, estaba sirviendo en el ejército. Esa noche, los niños más pequeños, animados por los regalos de Navidad, le pidieron a su madre que los dejara quedarse despiertos un poco más tarde, a lo que ella accedió. Alrededor de las 12:30 am, una serie de eventos inexplicables comenzaron a desarrollarse. El caso de los niños Soder se eleva de una simple tragedia a un enigma debido a una serie de hechos anómalos que la familia consideró una clara evidencia de un sabotaje premeditado. A la 1 am, Jenny Soder se despertó por el olor a humo y un fuerte golpe en el techo. Al salir, descubrieron que su casa estaba en llamas. George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar, pero los 5 restantes, Maurice, Marta, Louise, Jenny Irene y Betty, desaparecieron sin dejar rastro. El primer indicio de algo siniestro ocurrió poco antes, cuando Jenny recibió una llamada telefónica de una mujer con voz desconocida que preguntó por un nombre que no reconocía. La mujer se rió de manera extraña y Jenny colgó, creyendo que se trataba de un error. Momentos después, la casa se incendió. En un intento desesperado por salvar a sus hijos, George Soder intentó usar sus 2 camiones de transporte de carbón para subir a las ventanas del segundo piso. Sin embargo, ninguno de los camiones, que habían funcionado perfectamente el día anterior, arrancó. Otro detalle que frustró el rescate fue la desaparición de la escalera que George usaba para acceder a la casa. Más tarde fue encontrada en un terraplén a 23 metros de distancia. Años después, la hija menor de los Soder, Sylvia, encontró un objeto de goma dura en el patio que George identificó como una bomba de piña de napalm. Estos hechos no son simples coincidencias. Forman un patrón de sabotaje diseñado para impedir que George Soder salvara a sus hijos. La línea telefónica fue cortada, los camiones fueron inutilizados y la escalera fue removida, todo lo cual apunta a un plan premeditado para asegurarse de que los niños no pudieran escapar. Este patrón eleva la tragedia de un accidente a un acto criminal intencional. Además, se supo que George Soder había recibido amenazas previas de un vendedor de seguros, quien le advirtió que su casa se quemaría debido a sus sucias observaciones sobre Mussolini. La investigación oficial, a cargo del Departamento de Bomberos, concluyó que el incendio se debió a un desperfecto eléctrico. George Soder refutó esta conclusión, señalando que el cableado de su casa era nuevo y que las luces seguían encendidas durante la noche. A pesar de que los 5 niños fueron declarados oficialmente muertos, la ausencia de restos humanos en las cenizas de la casa causó una profunda sospecha. La creencia de que sus hijos podrían estar vivos se apoderó de George y Jenny. En 1949, la familia contrató a un patólogo de Washington, D.C. para llevar a cabo una nueva excavación en el lugar.
se encontraron varios fragmentos de vértebras que, según un análisis del Instituto Smithsoniano, pertenecían a una sola persona de entre 16 y 17 años. El informe concluyó que los huesos no mostraban evidencia de haber sido expuestos al fuego y probablemente habían sido depositados con la tierra que Josh usó para rellenar el sótano, lo que contradecía la versión de que los niños murieron en el incendio. Los Soder nunca aceptaron la conclusión oficial y dedicaron el resto de sus vidas a la búsqueda de sus hijos. Instalaron un cartel gigante en la carretera, con las fotos de los 5 niños y una recompensa, un símbolo que se mantuvo en pie hasta después de la muerte de Jenny en 1989. A lo largo de los años, surgieron numerosos avistamientos y pistas, la mayoría de los cuales resultaron ser falsas esperanzas. La pista más intrigante surgió a mediados de la década de 1960. Jenny recibió una carta sin remitente, con matasellos de Central City, Kentucky. Dentro había una fotografía de un joven de unos 30 años con asombrosos parecidos con su hijo Louis. En el reverso de la foto, un mensaje críptico decía: Louis Soder. Amo al hermano Frankie. Chico Silil. A 90.132 o 35. Este hallazgo fue el clímax de la tragedia de los Soder. La foto, que llegaba décadas después del incendio, reavivó la esperanza y solidificó la creencia de la familia de que el incendio fue una tapadera para un secuestro. Para investigar la pista, contrataron a un detective privado que viajó a Kentucky, pero él nunca les informó de sus hallazgos y desapareció, añadiendo otra capa de misterio y sospecha de una conspiración o intimidación a largo plazo. A pesar de sus diferencias geográficas y culturales, los casos de Interkaifeck y los niños Soder comparten una serie de similitudes temáticas que revelan patrones inquietantes en la naturaleza de los crímenes sin resolver. Espero que les haya gustado el video. Este ha sido Broken Archive. Tengan un buen día, nos vemos.